Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar nuestra jornada. Hoy vamos a tener la clase sobre carbohidratos. Nuevamente vamos a partir esta clase en dos unidades, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, los carbohidratos, el principal origen de la glucosa y el glucosa en el organismo está dada con la ingesta de carbohidratos constituyentes por nuestros alimentos, ¿verdad? Estos carbohidratos son macronutrientes importantísimos en la dieta del paciente y tienen la particularidad de tener una importancia impresionantemente en la glucosa, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo se inicia la digestión y el camino para que podamos tener realmente las apreciaciones consideradas de los carbohidratos. Los carbohidratos, al ingresar, la digestión se inicia en la boca, donde la amilasa salival hidroliza al almidón para formar destrinas y maltosas. En el estómago, esta amilasa salival se inactiva por acción del pH del estómago, del jugo gástrico. Entonces, el pH del intestino, que es un poco más alcalino, inicia la digestión del almidón y el glucógeno a maltosa, a maltosa. Y luego, por acción de la amilasa pancreática, esa maltosa, junto con cualquier otro carbohidrato, se convierte en disacaridasas, que son la glucosa, la lactosa y fructosa, ¿sí? Ahora bien, estos monosacáridos formados son absorbidos a través de la pared intestinal hacia la del torrente sanguíneo y llegan al hígado a través de la circulación portal. Una vez que llegue al hígado, como habíamos dicho, que la glucosa es el único monosacárido que el cuerpo utiliza para tener energía, las enzimas hepáticas transforman todo tipo de carbohidratos que no sean glucosa, como la lactosa y fructosa, los transforman en glucosa, ¿verdad? Y allí se forma la eh, famosa glucosa 6-fosfato, y esto se hace por competencia del ATP también. Tiene una gran participación el trifosfato de adenosina, que es el punto de partida para que se forme esta glucosa 6-fosfato más ADP. De acá, de esta parte, se tienen tres caminos, ¿sí? Para que podamos acceder. Si el organismo necesita energía, directamente esa glucosa se metaboliza y llega a dióxido de carbono, agua, y se tiene muchísima cantidad de energía a través de la producción de ATP. Esa glucosa 6-fosfato nuevamente se rompe a moléculas más pequeñas, que son la triosa 6-fosfato, y estas a su vez eh, se transforman a piruvato, ¿sí? Se pueden formar a piruvato o lactato, ¿sí? Pero esto se hace sin la competencia del oxígeno. El piruvato se convierte nuevamente en glucosa 6-fosfato por otra vía diferente, o se transforma en lactato frente a la enzima láctico deshidrogenasa. Esto es una condición totalmente sin oxígeno, aeróbica. En condiciones aeróbicas, el piruvato experimenta una descarboxilación y se convierte en acetilcoenzima A, ingresando en el ciclo de Krebs o del tricarboxílico, convirtiéndose luego en anhídrido carbónico
agua y muchísimas moléculas de ATP. Esa acción de la formación es una fase aeróbica. Se lleva a cabo dentro de las mitocondrias de la célula y es una serie de reacciones oxidorreducción que produce una gran cantidad de energía, muchísimos ATP, 12 ATP por cada molécula de glucosa. En esa oxidación total se producen 38 moléculas de ATP, 2 de la glucólisis, 24 de este ciclo de Krebs y el resto por oxidación del NAD. También esta glucosa 6-fosfato tiene otra vía alterna que es para la oxidación de la vía de las pentosas. En ella la glucosa 6-fosfato se transforma en ribosa y en 5-fosfato más NAD DPH, ¿verdad? Este último genera una potencia con mucha acción reductora y es importante fuente de energía para muchas reacciones anabólicas y a través de esta vía se sintetizan ácidos grasos, esteroides. La ribosa 5-fosfato puede también transformarse a triosa fosfato, el cual tiene una participación en la vía glucolítica. Muy bien, esta descripción que hicimos es lo que sucede normalmente en nuestro organismo y si el organismo es totalmente sano, tiene la participación especial de que puede utilizar la glucosa de acuerdo a lo que necesita su organismo, el organismo, y lo hace frente a la transformación o a la utilización de acuerdo a su conveniencia. La glucogénesis es la conversión de la glucosa en glucógeno para su almacenamiento. Cuando la glucosa está ya en una situación en la cual ya está en exceso, entonces el organismo tiene la capacidad de almacenar en el hígado en forma de reserva y a eso se llama glucosa. La ruta anabólica en el cual tiene lugar la síntesis de glucógeno se hace siempre a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? O sea, de este 6-fosfato es como habíamos visto la partida de todas las secuencias que vamos a tener ahora. Una vez que haya un proceso catabólico, se produce y necesita el organismo la liberación de la glucosa, se produce la lisis del glucógeno, ese proceso se denomina glucógeno-lisis y cuando requiere el organismo, como les había dicho, puede liberarse a la sangre, pero manteniendo un nivel normal. Esto es todo un proceso fisiológico, ¿verdad? Si nosotros dejamos de ingerir carbohidratos, el organismo notablemente tiene también otra particularidad de formar glucosa a partir de precursores que no son glucídicos, como son ciertos aminoácidos, el lactato, el piruvato, el glicerol, y transforma estos precursores no glucídicos en glucosa. Y a ese fenómeno se lo denomina gluconeogénesis. Otra palabra que habíamos incluido acá es la glucolisis, que es el metabolismo de la glucosa directamente a piruvato o lactato con producción de energía. Esta situación tiene un componente nervioso, está regulada por el parasimpático y por sobre todas las cosas
está regulada por hormonas, ¿verdad? Que facilitan de acuerdo al organismo, al requerimiento del organismo, su activación. Nosotros vamos a conversar con mucha más detención la parte hormonal. Fíjense ustedes que son varias las hormonas participantes, de las cuales acá ustedes ven como primera opción, le ven a la insulina, que es secretada por las células betas del páncreas, los islotes de Langerhans, y entre estas es la única que produce hipoglucemia, o sea, desciende el tenor de la glucosa, es hipoglucemiante. Las demás citadas en esta lista favorecen, estimulan a la producción de glucosa en el organismo. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar muchísimo sobre esta insulina, ya que es la única que frena la producción que puede ocurrir en ciertas ocasiones con las demás actividades de las hormonas. Esta insulina es una hormona anabólica sintetizada en las células betas del páncreas y lo hace en forma de preproinsulina, ¿sí? Esto pasa a preinsulina, a proinsulina y finalmente pasa a una insulina activa con un componente específico. Tiene un componente llamado péptido C, ¿sí? Entonces, el que secreta, el que se elabora dentro de las células betas del páncreas, tienen estas dos porciones, el péptido C y la insulina, cosa que no tiene esta misma configuración la insulina que se utiliza como fármaco. La insulina que se utiliza como fármaco no contiene el péptido C. Eso vamos a recordar desde ahora ya que vamos a necesitar esa competencia para poder deducir algunas situaciones que ocurren con el paciente al aplicarse en demasía la insulina. Bueno, se activa y se degrada en el hígado y tiene una vida media muy, muy corta de 3 a 5 minutos. La principal acción es la captación de la glucosa en la sangre a través de receptores, ¿sí? Esos receptores deben estar perfectamente para captar los niveles de glucosa y poder degradarlos. A veces vamos a ver en ciertas ocasiones que esa situación se vuelve resistente, entonces aumenta el nivel de la glucosa sanguínea. En cuanto a los hiperglucemiantes, hay que tener en cuenta que la estimulación del glucagón que se produce también en las células del páncreas, pero en las células alfa, son hiperglucemiantes. La adrenalina, noradrenalina, también estimulan a la producción, a la elevación de la concentración de la glucosa, ni qué decir el cortisol, la hormona de crecimiento. Tienen que tener en cuenta también que esta parte, ¿cómo se llama? Fisiológica del organismo, también puede ser alterada al ser aplicado como medicamento estos componentes. Entonces hay que tener esa visión del aumento de la glucosa extra, ¿verdad? Debido a los componentes medicamentosos que puede tener el paciente. Bueno, las aplicaciones clínicas que vamos a ver en esta sesión son las alteraciones que pueden tener. Siempre estamos hablando de la glucosa. Nosotros en ningún momento vamos a concentrarnos en otro tipo de azúcar, ¿sí?
Cuando hay un incremento en la concentración, podemos hablar de la hiperglucemia. La hiperglucemia tiene numerosas apreciaciones, no solamente en la llamada diabetes. Puede haber hiperglucemia sin que el paciente sea con esa patología. También podemos tener la reducción de la concentración de la glucosa llamado hipoglucemia. Si bien es cierto, esto no constituye una enfermedad, sino que una consecuencia probablemente de la mala administración o presencia de algún tumor productor de una cantidad excesiva de insulina. Y por supuesto que tenemos los errores innatos del metabolismo de la glucosa, en los cuales sí se ven afectados ciertos carbohidratos que aparecen sin que se hayan transformado a glucosa. Y por lo general, el error estriba enzimáticamente al no producir la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Estos, estos errores del metabolismo de la glucosa existen. No es que no existen personas que no lo tienen. Cuando ustedes no pueden entender o no pueden comprender a una persona con una patología en el cual no le cierra todas los, ¿cómo se llama? Los análisis, los estudios, tienen que empezar a pensar siempre en errores innatos, ya sea de carbohidratos, de lípidos o de proteínas. En eso les va a servir muchísimo su conocimiento de bioquímica, ya que son errores innatos de enzimas, ¿sí? Al no tener esas enzimas, por supuesto que el error va a ser irreversible. Nosotras no vamos a dar esto, ya que ustedes tienen en la parte de seminarios como tópico selecto o trabajos de presentación este tipo de enfermedades. Bueno, una cosa que tenemos que aprender hoy en el Día del Niño, felicidades para todos, porque todos tenemos un niño en el alma, ¿verdad? Que la glucosa puede ser dosada en todos los líquidos biológicos. Se puede dosar en suero, en plasma, en sangre total, en orina, en todos los líquidos biológicos. Tiene una gran importancia en el LCR, en el líquido cefalorraquídeo, en todos los líquidos, ¿sí? En este momento, me voy a referir al valor de la glucosa sanguínea. Este valor corresponde a 8 horas de ayuno o en su defecto 4 horas, ¿sí? Y según los organismos internacionales que se denominan Asociación de, ¿cómo se llama? ADA, de Diabetología Americana. Asociación Americana de Diabetología. Ahí está, de diabetes y de la OMS también, ¿verdad? Pero ahora nos regimos más por ADA. El valor de la glucosa en ayunas es de 70 hasta 99 miligramos por decilitros. Hasta 99 ustedes consideran el tenor glucémico como normal. Esto se hace en ayunas, ¿sí? Existen personas que en ayunas presentan superior o igual a 100, 100, 102, 106, etcétera, etcétera, hasta 125. A eso se denomina glucosa en ayunas alterada, ¿sí? Acuérdense de esta palabra, alterada.
Y si tu paciente tiene en ayunas 126, 100 a partir de este número, y va subiendo, se considera al paciente con diabetes. Esto con una sola muestra, ¿sí? Fíjense, con una sola muestra, si acá tiene 130, 140, y si tiene 200, se clava el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? Vamos a ver las especificaciones que tenemos que tener en cuenta para aseverar. Supongan ustedes que este paciente está siendo tratado con dosis masiva de cortisona. Por supuesto que este paciente también va a tener alterado. O sea, hay que sacar todas las variables que puede tener este paciente. Pero si un paciente se te va con un resultado de 200, 230, ya difícilmente dudes de que no sea un paciente con diabético. En el hospital nosotros manejamos siempre los resultados en miligramos por decilitros. Es lo que más utilizamos en nuestro país. En los libros están bastante, ¿cómo se llama? Presentados en milimol. Por lo tanto, ustedes van a dividir por 18 o multiplicar por este valor para convertirla en la unidad que ustedes necesitan, ¿sí? Bueno, no se hayan que olvidar que es de 70 hasta 99, el valor normal. Muy bien, ahora vamos a hablar que todo el mundo lo sabe. ¿Quién no sabe qué es una diabetes, verdad? Nosotros vamos a enfatizar ciertas características y comprender por qué sucede esto en el paciente, ¿verdad? Ustedes tienen que todos los años ingresar a la página de ADA, son estándares o son, hoy estoy un poco lenta, chicos, son parámetros en el cual se modifican algunas apreciaciones específicamente con respecto al laboratorio y específicamente con respecto a los tratamientos. Así que si ustedes quieren estar siempre al día como profesionales médicos, deben ingresar siempre a revisar las tablas ADA en el cual hay una serie de alternativas, ¿sí? Bueno, tenemos que decir que esta patología llamada diabetes mellitus, actualmente se denomina mellitus, anteriormente tenían otros nombres como sacarina, eso se desechó totalmente. Es un conjunto de trastornos o síndromes metabólicos que se caracterizan por tener hiperglucemia. Este síndrome metabólico es sistémico, es plurifuncional, ya que modifica no solamente a los carbohidratos, no afecta solamente al metabolismo de carbohidratos, sino que también afecta al metabolismo de las proteínas y con énfasis en el metabolismo lipídico, ¿sí? Entonces, esta patología se debe a defectos de quién? De la insulina. Esta secreción de la insulina puede hacer que sea total, parcial o reducida. Y de acuerdo a eso se puede hacer la clasificación de esta patología. La diabetes o hiperglucemia crónica no se cura, pero se puede perfectamente mantener por muchísimos años sin tener complicaciones. Depende mucho de
del paciente específicamente, ¿verdad? La colaboración, la interpretación del paciente y depende muchísimo del carisma que tiene el médico con su paciente, ya que ustedes saben que nosotros los pacientes somos caprichosos, somos, ¿cómo se llama? No nos importan muchas cosas. Entonces, a veces hace que esto se complique y al complicarse tiene una disfunción a largo plazo, dice acá, pero esto también se puede acortar en diversos órganos y esa complicación es muy dañina. El paciente queda con cataratas, con retinopatías, se vuelve un paciente renal, tiene problemas neurológicos y especialmente la parte de, ¿cómo se llama?, de neuropatías. Por supuesto, tienen mayor probabilidad de los episodios cardíacos, los vasos sanguíneos tienen propensión a los trombos. Por lo tanto, estos pacientes por toda la vida deben ser cuidados, monitoreados por el médico y por el laboratorio y por otras. Es multisistémico, ¿verdad? Multisistema. La diabetes, paciente diabético le da de comer a toditos, le da de comer. ¿Por qué? Porque tenés que mandarle al oculista, al nefrólogo, al dermatólogo, a muchísimos componentes va una persona diabética. Muy bien. Se conoce como la diabetes mellitus como un gran problema de salud pública mundial, ¿sí? Ya que hay una gran prevalencia. Se considera, entre comillas, una epidemia, ya que se ha visto que como es una enfermedad silenciosa, cada vez hay más pacientes que tienen esta patología y cada vez hay más pacientes de edad joven que antes no había, ¿sí? Es de considerable mortalidad, ya que cuando no está controlado, existen las complicaciones que pueden ser agudas o crónicas, ¿sí? Les quiero nuevamente recalcar que esta complicación solamente ocurre cuando el paciente no está controlado. Si es un paciente controlado, no tiene por qué tener complicaciones tan pesadas. Tienen altos costos económicos, ya que el tratamiento de estas complicaciones, imagínense ustedes que el paciente se vuelva renal, que tenga que entrar en diálisis, un paciente que haya tenido un ACV o ha tenido un infarto, tiene un costo impresionante, altos costos económicos, incapacidad y reducción de la vida útil, ya que en algunos casos existe la ceguera, amputaciones, insuficiencia renal crónica que le impide al paciente a ser útil, aunque sea joven, ¿verdad? Y tiene una mortalidad prematura. Todo esto puede ser totalmente subsanado con una buena medicación y con un control permanente. Bueno, el diabético tiene algunos síntomas que pueden ser demasiado visibles, ¿sí? Y otros que, sin embargo, pasan desapercibidos y por eso es que en algunos casos el paciente no quiere ir al médico, ¿verdad? Tiene una cualidad especial el diabético que no siente dolor, ¿sí? La sensibilidad del paciente diabético está reducida o no sé si es la palabra reducida, sino que eh, no sienten el dolor, ¿sí? Entonces le pasa desapercibido. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un dolor agudo, es una de las cosas, fiebre y dolor agudo, es una de las cosas que inmediatamente el paciente recurre al médico.
Bueno, pero existen cosas, les voy a hablar de los que menos existen, ¿verdad? Como por ejemplo el cansancio. Presenta un paciente en edad súper, súper, en una edad viril, en una edad 30, 40 años, en el cual aparentemente está perfectamente, presencia cansancio crónico. Le llama la atención que tiene una visión borrosa, ¿sí? Y otra de las cosas que si es varón, tiene esta cuestión, problemas sexuales, el amigo no le responde adecuadamente, ¿verdad? Eso en el caso del varón específicamente. Las mujeres, por ejemplo, tienen vaginitis, tienen muchísima secreción vaginal y les persigue la candidiasis, ¿sí? Tiene otra cualidad que tienen heridas, a menudo se golpean, abren, se hacen una herida y no sanan esas heridas. Estas son las particularidades. También pueden aparecer picor, ¿sí? Tienen urticaria, tienen muchísima, se rascan así como si tuviesen bilirrubina alta, sin embargo, no la tienen, ¿verdad? Estas son las que menos se pueden visualizar. Sin embargo, existen algunas que son muy, eh, muy características. Por lo general, empiezan con un deseo frecuente de orinar. Se juntan con un grupo de amigos, tiene una sed constante debido a la poliuria que presentan, eliminan muchísima cantidad de líquidos que le hace tener una sed impresionante, ¿verdad? Tiene la famosa polidipsia. La polidipsia es el aumento de la sed que tienen, ¿sí? Y tiene polifagia, que es el aumento del el apetito, ¿sí? Polidipsia, poliuria, polifagia y sin embargo empieza a bajar de peso. Esas son características, cualquiera de estas que te refiera a tu paciente, vos podés inmediatamente, si te cuenta una de estas historias, tu paciente, inmediatamente podés pensar en un probable diabético. Ahora tenemos que saber cuáles son los diabéticos que de verdad presentan estos, ¿verdad? Bueno, la Asociación Americana de Diabetes, ADA, ha hecho una clasificación en el cual ha seleccionado como diabetes mellitus de tipo 1 aquel que tiene destrucción de las células betas en forma absoluta, ¿sí? Y se tiene como etiología que puede ser autoinmune o idiopática. Y el otro grupo es la diabetes tipo 2, en el cual se presentan dos situaciones, una resistencia al ingreso de la insulina y a la insuficiencia relativa de la secreción de la insulina. Otras formas de diabetes son aquellas que no son así exclusivas, no tienen estas características propias, que son defectos genéticos de la función beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades de páncreas eh, que estén inducidas por drogas, infecciones, formas diabetes por eh, diabetes inmunomediadas o síndromes genéticos asociados a la diabetes. Este es un conjunto de personas mucho menos frecuentes, pero que pueden presentar, por sobre todas las cosas, le llaman ustedes hiperglucémicos, ¿sí? No le encasillan como diabéticos propios, ya que tienen otra etiología. Y tenemos a la
diabetes mellitus gestacional. Nosotros en esta nuestra presentación vamos a dedicarnos a la diabetes 1, a la 2 y a la diabetes gestacional. Esto probablemente ustedes den en fisiopatología, ya que van a encontrar pacientes con esta etiología. Bueno, en cuanto a la diabetes tipo 1, habíamos dicho hace medio segundo que este tipo de personas no producen la insulina, no tienen absolutamente ninguna gota. Tienen un componente hereditario en cuanto a, pero muy pequeño, ¿sí? Y se cree que el antígeno HLA de clase 2 en el alelo DR3, DR4 que comparten con los celíacos, puede haber una alteración en la producción de estos antígenos, ¿verdad? También se ha demostrado que en el cromosoma, en ciertas partes del cromosoma 6, el brazo corto, en la región 2, en la, ¿cómo se llama? En la banda 1, hay una alteración que puede ser hereditaria en forma no tan aberrante, sino que es mucho más recesivo, que puede aparecer en un hijo, en un nieto, puede aparecer este tipo de diabetes mellitus tipo 1, pero es mucho menos frecuente. La diabetes mellitus tipo 1 tiene un componente autoinmune y tiene un componente génico o ambiental. Resulta que este ambiental está dado por agentes infecciosos químicos y entre estos agentes infecciosos se encuentran los virus, ¿sí? Los virus, que pueden ser cualquier tipo de virus, teníamos más predilección por el virus de las paperas. Actualmente se ha demostrado que también el COVID ha ejercido su influencia, ya que estos virus tienen epitopos parecidos a a las células betas del Langerhans que producen insulina. Entonces, los linfocitos T, que son los supresores, atacan al virus, pero no reconocen la diferencia entre los epitopos del virus y los epitopos de las células Langerhans, ¿verdad? De las células beta, y las elimina. Al eliminar eso, produce en forma total, produce la destrucción de esas células productoras de insulina y el paciente se convierte en un paciente diabético de tipo 1, ¿sí? Entonces, es bastante agresiva esa acción, ¿verdad? El organismo tiene un componente autoinmune en donde la inmunidad celular y humoral van contra el mismo organismo, específicamente contra los islotes de Langerhans, y destruyen en forma total muerte de la célula beta y hace que el paciente tenga de por vida hipoinsulinemia y de por vida presenten hiperglicemia. Ahora, este tipo de diabetes su aparición es abrupta, ¿sí? No es que les da a ustedes una pista de que ese paciente va a ser un tipo 1, ya que los pacientes por lo general son pacientes jóvenes, a excepción ahora, chicos, sacamos el tema del COVID, ya que ahora muchísimos pacientes COVID se han vuelto diabéticos, ¿sí? Y de insulino dependientes.
El paciente tipo 1, por lo general, tiene ciertos síntomas que a veces ni siquiera tienen la más pálida idea el padre o el maestro o la persona que está a su lado, ya que presentan náuseas, vómitos, incapacidad de retener líquidos, tienen muchísima diarrea, tienen dolores de estómago, siempre está quejoso. ¿Por qué? Porque estos dolores hacen que no esté habitualmente con mucho humor. Por lo general, estas personas son muy delgadas, ¿sí? Muy delgadas y por lo general no tienen absolutamente ninguna otra presentación que ustedes puedan pensar que, que pueda ser un diabético. Sin embargo, en un día cualquiera, ese paciente cae, tiene un desvanecimiento y totalmente queda desmayado, ¿verdad? Cuando ustedes tienen cualquier tipo de paciente que tenga un desmayo, una indisposición en el cual pierde el conocimiento, lo primero que hay que hacer es hacer una glucosa. La glucosa se tiene que hacer en el pulpejo del dedo en sangre total, ¿sí? O utilizando unas tiras que se compran en el hospital, ¿verdad? Que no necesitan aparatología, que aproximadamente te indica el valor de la glucosa. O si se tiene en el servicio un glucómetro, hay muchísimo, lo voy hacia mi casa, se dosa al instante la glucosa. Chicos, tengo que decirles también algo. El que se hace en el pulpejo del dedo es 15% menos de lo que hay en plasma, ya que nosotros usamos solamente lo que corresponde al que está unido al glóbulo rojo. Pero es sumamente importante, ya que al caerse tu paciente y al hacerle esa, gluco, esa glucosa capilar, no es que te va a salir 140, te va a salir 300, 400, ¿sí? Te va a salir un valor extraordinariamente grande. Generalmente esos pacientes tienen mucha comorbilidad, ya que ellos presentan la presentación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Esos cuerpos cetónicos se traducen eliminando en orina y también se puede olerle al paciente, ya que el aliento es muy patognomónico de ellos, tienen un olor a fruta fermentada o podrida, tienen el aliento muy fuerte, cara enrojecida, boca, piel seca, la respiración profunda y rápida, ¿sí? Acá, en esta zona, esta es la llamada cetoacidosis diabética, le baja totalmente el pH, vamos a ir viendo esa característica laboratorialmente. Entonces, en esos pacientes no hace falta hacer ningún otro tipo de corroboración a través del laboratorio para saber si es o no es diabético. Con esa presentación, ustedes ya deducen que es un paciente diabetes mellitus tipo 1 y este paciente de por vida debe ser tratado con insulina, ya que su páncreas no lo produce. Bueno, estos pacientes tienen mucha complicación, ¿sí? Vamos a ir viendo a través de nuestra clase
Y solamente acá les presento, esto realmente no corresponde al tipo 1, más corresponde al tipo 2, ya que el tipo 2 no siente dolor, generalmente tiene obesidad y este pie del diabético, esta gangrena que presenta, es producida apenas por una pequeña herida que ha aparecido, se le abre la piel, se le hace una feroz llaga y si no baja el tenor de glucosa, la irrigación es totalmente negativa y se le puede inclusive amputar los dedos, los pies, la pierna, etcétera. Esta es una complicación por lo general del tipo 2. Bueno, eh, me pueden permitir un segundo, voy a cerrar la puerta, un segundo. Bueno, estoy de vuelta. Chicos, ¿cuáles son los hallazgos en el tipo 1? Ausencia de insulina, exceso de glucagón, obvio. Tenemos muchísimo hiperglucemiante. Hay glucogenólisis y la lipólisis. Alta concentración de glucosa tanto en sangre como en orina. Y esta es una característica muy específica que presenta cetonemia y cetonuria, ¿sí? Su pH es reducido, presentan acidosis. A veces tienen 6,5, no llegan a 7 con su acidosis. Hay un desequilibrio electrolítico, especialmente en el potasio, ¿sí? Mayor osmolalidad de suero y en orina y una densidad elevada de orina. Cuando nosotros vemos su orina, es una orina muy densa, de mucho color y por encima de 1030 tienen esa densidad. Y presentan al colocar para hacer el análisis, la presencia de glucosa en orina y de cetonas también en ellos. Suele ser acompañado también por la presencia de proteínas en orina. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes frente a la acidosis diabética? El tratamiento de una crisis, porque esto es una crisis, es una situación aguda que presenta el paciente, ¿sí? Primera cosa que el médico va a requerir es la hidratación adecuada, ¿verdad? Por supuesto que la infusión continua de insulina que se trabaja con este aparatito en el cual en forma continua se va inyectando subcutáneamente a la insulina. Las insulinas también tienen una característica específica de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y hay algo, chicos, que quiero que ahora que están tan pequeños todavía, ¿verdad? Cuando ustedes le ponen insulina, antes de colocarle, tienen que pedir al laboratorio el dosaje exclusivamente de los electrolitos, ¿sí? Primero, para la hidratación. Y segundo, el potasio al inyectarse la insulina baja en forma drástica. Y si ustedes no tienen a partir de lo mínimo que puede tener un paciente para que se le pueda poner insulina es de 3.3 miliequivalentes, ¿sí? Si tienen menos de eso, tienen que colocarle en el líquido, tienen que colocarle cloruro de potasio para mantener, ya que la insulina le va a sacar el potasio y le puede matar al paciente, ¿sí? Entonces,
estos tienen que ir de la mano. Hacer, por supuesto que ustedes van a hacer primeramente el análisis de la glucosa, ¿verdad? Al pedir la glucosa, van a pedir electrolitos y van a pedir una gasometría, ¿sí? Entonces, allí van a confirmar ustedes la deshidratación, la falta de insulina se va a generar por la elevada cantidad de glucosa. Van a ver cómo tiene de potasio, porque acuérdense que esto es abruptamente. Y de acuerdo a eso, van a hacer su presentación, ¿verdad? Chicos, esto es una situación grave del paciente. Una vez que ustedes hagan este tratamiento, cada 2 a 3 horas se pide al laboratorio específicamente el dosaje de electrolitos y de glucosa, ¿sí? La gasometría por lo general va de la mano con toda esa medicación. Vamos a ver también un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta, y siempre ese pequeño gran detalle es con referente al potasio, ¿sí? Entonces, quiero que tengan esto ya hoy, Día del Niño. Les digo así para que se acuerden, aunque sea un poquito de eso, ¿verdad? Que estos 3 pilares deben considerar como un dato impresionante el tema del potasio. Acá está. Bueno, el paciente cetoacidósico utiliza mucho el laboratorio utiliza. Y fíjense, prácticamente el tenor de glucosa en el debut, en el inicio, tienen valores así astronómicos, ¿verdad? 250, acá dice hasta 600, ¿sí? Fíjense, el sodio empieza a bajar, ¿sí? El potasio aparentemente está normal, ¿sí? El magnesio, el cloro, todo está normal aparentemente, ¿sí? Hay otro detalle. Por cada 100 miligramos, el sodio tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque cae 1.6 por cada 100 gramos de glucosa que sube. Les voy a dar la fórmula específica de eso. El paciente de tipo 1, por lo general, no tiene compromiso renal, porque ellos debutan con eso, ¿verdad? Sin embargo, tienen una osmolalidad un poco elevada, y acá está la diferencia. Tiene cetonas tanto en sangre como orina, tiene bajo bicarbonato, y fíjense cómo tiene su pH. Por eso es cetoacidosis, ¿verdad? Tiene bajísimo su pH. Hay un desequilibrio aniónico, tienen que calcular el anión gap también en ellos, ¿sí? Vamos a mirar bien esta parte, porque luego vamos a pasar al coma hiperosmolar, que es otra situación en el cual es de otro tipo de diabetes, lo que corresponde a este tipo de complicación, ¿sí? Doctora, Ay, sí, ¿te puedo interrumpir un ratito? sí, cómo no. ¿Será que podés decir los valores ahí que estuviste mencionando de bicarbonato y eso? Porque no se ven los valores. Ah, sí, es que no pude encontrar uno que... el bicarbonato es inferior a 15 miligramos, ¿sí? El pH acá está 6.6 a 7.3. La osmolalidad de 300 a 320. Estos valores que están acá son todos alterados, ¿sí? Esto que les pusimos acá es todo alterado. Las cetonas normalmente no tienen que aparecer, ¿sí? Acá el sodio está bajo, está bajito. Les voy a mostrar una creo que tengo más adelante. Esta, ay, esperen que un ratito, chicos.
esto tengo que dar y me estoy... A ver, acá, miren, por cada 100 gramos de aumento de glicemia, el sodio desciende 1,6. Entonces, estos, estos valores que están acá, ustedes tienen que tener en su mente, en su cerebro, en su, así, al, al, al presentarse. Eso es, actualmente ustedes tienen todo tablas en sus celulares, ¿verdad? Pero ustedes al mirar el resultado del debut de su paciente, tienen que entender que tienen que modificar, tienen que dejar como está, sacarle o ponerle, ¿verdad? Y estas dos cosas, por cada 100 el aumento de glicemia, el sodio desciende. Si tenés 600 de glucosa, el valor que te da el laboratorio es falso, ¿sí? Entonces, vos tenés que calcular cuál es el valor real de tu sodio y agregarle sodio para no producirle la deshidratación masiva. En cuanto a la gasometría, por cada 0,1 del aumento del pH, el potasio disminuye 0,6, ¿sí? En este caso del tipo 1, el paciente tiene disminuido el potasio, el pH, ¿sí? Pero tenés que tener en cuenta que si vos le vas a dar insulina, ese tu potasio que te da en ese momento el laboratorio, tenés que tener en cuenta que tiene que tener como mínimo 3,3 para poder iniciar la insulina, porque si no, te va a bajar a 2 y se va a morir tu paciente, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que les quiero recalcar. Voy a copiar acá también en esta, si me permiten, acá para tener más a mano, ¿sí? Yo, ¿hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta? No hay nada. Nadie dice nada. Bueno, No, profe. vamos a continuar. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 es la que más abundo. Acá sí el antecedente familiar tiene una importancia del 50%, ¿sí? Por lo tanto, todos estos nuestros progenitores, abuelos, hay familias diabéticas, tiene un gran componente en la parte genética. Tiene un componente diferente el tipo 2. Primer componente es que con frecuencia este tipo no experimenta ni un síntoma, no le duele nada, vive feliz hasta que aparezcan los síntomas. Y al aparecer esos síntomas, ya por lo general están con esa patología. Sin embargo, ahora de, eh, a través de los análisis clínicos, ustedes pueden preconizar la presencia de ellos. ¿Cuáles son estos síntomas? Ya dijimos que estas 4P son súper patognomónicas de ellas, pero no siempre es fácil el diagnóstico. Algunos simplemente tienen esto que habíamos conversado ya antes, cosa que no lo hace el de tipo 1, ya que el tipo 1, el debut es abruptamente, ¿sí? Tiene otra configuración el de tipo 2 que generalmente presentan ciertas manchas en los pliegues que están en el cuello, en la axila, en el codo, en el doblez de la rodilla, presentan estas
pigmentaciones, especialmente si el paciente es obeso. ¿Cómo es la fisiología, la fisiopatología del diabético tipo 2? Por lo general, tiene una vida no muy saludable y esos factores de ambiente más los factores genéticos propician a la aparición más temprana de ellos. Por lo general, tienen tendencia a la obesidad y tienen la fisiopatología de tener resistencia a la insulina o deficiencia en la cantidad de insulina. En ellos sí se fabrica insulina, pero tienen ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Hay una reducida captación de glucosa en el hígado, en el músculo estriado y especialmente en los adipocitos, ¿verdad? Entonces, esta reducida captación de glucosa hace que el pobre organismo se defienda produciendo más cantidad de insulina, tratando de mitigar el tenor impresionante que tiene en sangre el paciente de hiperglucemia. Pero esta hiperinsulinemia luego se cansa de trabajar demasiado. Entonces empieza a producir menor cantidad o de calidad inferior. Eso vamos a hablar de dos palabras: sensibilidad y resistencia. La sensibilidad es la capacidad de la insulina para reducir los niveles de glucosa circulante y lo hace mediante dos mecanismos: estimular el uso de la glucosa por parte del músculo estriado y suprimir la producción hepática de la glucosa, ¿verdad? Y también la parte de la parte de los ácidos grasos, ¿verdad? Que no hagamos glucosa haciendo la gluconeogénesis. Sin embargo, al producirse esta inhibición de la sensibilidad, se produce la resistencia en la cual esta sensibilidad se encuentra reducida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el tipo 2? En ellos hay deficiencia de insulina, exceso de glucagón, claro, libremente está el glucagón, y hay una resistencia a la insulina. Eso, si además de eso el paciente es obeso, presenta por mucho tiempo una hiperinsulinemia compensadora, donde aparentemente la función de las células betas es normal, pero luego esto decae totalmente, ¿verdad? Produciendo insulina de baja cantidad, de baja concentración, y luego ya mucho más poca la insulina. Cuando tenemos hiperinsulinemia compensadora, se denomina síndrome metabólico. Vamos a dar, cuando demos lípidos, ¿a qué se refiere esto? Cuando no tenemos o tenemos poca insulina o de reducción de insulina, déficit de secreción, podemos ya tener un paciente con prediabetes o diabetes tipo 2. Acá ya pasamos a otro nivel. Acá estamos con otras apreciaciones, pero si de acá no podemos manejar ese síndrome metabólico, nos volvemos prediabéticos o diabéticos tipo 2. Fíjense, este síndrome de resistencia a la insulina trae muchísimas anormalidades bioquímicas. Trae anormalidades por supuesto, en los carbohidratos, ¿verdad? Y trae anormalidades en los lípidos. Al tener los lípidos alterados, las LDL,
pequeñas, que son las que forman los ateromas, una cantidad inmensa de triglicéridos, favorecemos a la formación del ateroma y favorecemos a la formación de trombos, que queda aparejado con la inhibición de los inhibidores de la plasmina, que producen más cantidad de fibrinógeno, hay mucha más cantidad de fibrinógeno, se forma la fibrina y no se puede degradar y el paciente tiende a la formación de trombos. Entonces, todo esto es una característica del tipo 2. ¿Sí? Bueno, como les había dicho, esta resistencia a la insulina, que es una resistencia bastante resistente, ¿sí? Va patrullando con esa resistencia, elevando la cantidad de la insulina, pero llega un momento que dice, basta ya, ¿sí? Y al decir basta ya, el paciente se convierte ya en un intolerante a la glucosa, que se denomina prediabetes, ¿sí? El prediabético es un paciente, prácticamente es un diabético tipo 2 ya encasillado, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber el estado de nuestras células productoras de insulina? A través de calculando este índice de OMA. Esta es un índice entre la glicemia basal y los niveles de insulina. Es un método sencillo, a pesar que la insulina es un poquito cara, ¿verdad? Y se hace ambas tomando el material laboratorial en ayunas. En este caso utilizamos suero y nos mide el grado de resistencia periférica a la insulina, y también dicen que se puede evaluar la función beta. Se hace a través de estas fórmulas en donde simplemente lo que varía es las unidades de medidas, ¿sí? Y este nos indica ¿cómo se llama? La cantidad de células beta todavía que producen insulina, y está la resistencia de la insulina ante un paciente, ¿verdad? La insulina, chicos, es una hormona que nos causa muchos inconvenientes en la toma de material. Si ustedes nos piden a nosotros insulina basal con glucosa basal, a veces no tiene ni un valor, ya que la estimulación de esta insulina se basa cuando se come, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber exactamente cómo actúa la insulina una vez, tenemos que sacar postprandial, generalmente 8 horas después de la ingestión de medicamento, de un alimento propicio, ¿verdad? La concentración aumenta después de las comidas y poco a poco regresa a niveles basales. A las 1 o 2 horas ya regresa a niveles basales. Pero lo que nosotros tenemos que medir es cómo, la insulina se maneja cuando nosotros ingerimos un carbohidrato de una concentración mayor. Miren ustedes acá, las complicaciones del tipo 2 son mucho menos, pero son drásticas, ¿sí? El que yo le estoy mostrando es una complicación aguda, ¿sí? El paciente diabético 2 puede vivir 30 años tranquilamente, pero si no respetó su dieta, su medicamento, su control, sus órganos van a ser afectados de una manera impresionante. El diabético tipo 2 debe hacer dieta, ¿sí? Debe hacer ejercicio, debe controlarse periódicamente. El de tipo 2, 1, que tiene la insulina, tiene otro tipo de ingesta alimentaria y debe comer cada 4 horas.
porque la acción de la insulina es muy superior. Y si no come, le puede dar una hipoglucemia y matarle, ¿sí? Bueno, fíjense, en un caso agudo, el paciente puede presentar insulina, glucagón atenuado, ¿verdad? Inhibición de ácidos grasos, concentración alta de glucosa. El paciente tipo 2 se deshidrata intensamente. Hay un desequilibrio de producción, eliminación de glucosa por orina. Esto se denomina coma hiperosmolar no cetósico. Este coma hiperosmolar es una complicación aguda de un paciente tipo 2. Los pacientes de tipo 2, por ejemplo, por lo general toman hipoglucemiantes orales y en algunos casos ya utilizan la insulina, ¿verdad? Fíjense, este síndrome hiperosmolar hiperglucémico es de una urgencia y es la urgencia hiperglucémica más grave que aparece en ellos, ¿sí? ¿Cuáles son las características? La glucosa elevadísima, por encima de 600. En el tipo 1, en el cetoacidosis, te sube la glucosa, pero nunca supera los 600. Acá vas a encontrar pacientes con 1000 de glucosa, ¿sí? Tiene una osmolalidad extraordinariamente elevada y tiene otra particularidad, no tiene cetonas. Acá el problema de estos pacientes es la impresionante deshidratación que presenta. Acá dice, se caracteriza hiperglucemia, hiperosmolaridad, deshidratación en ausencia de acidosis. Y este tipo de pacientes queda en coma y se muere dormido, ¿sí? Bueno, el pronóstico depende de la gravedad de la deshidratación y otra cosa que les quiero decir que cuando tenemos este tipo de pacientes, por lo general tienen enfermedades de base y edad avanzada. Su enfermedad de base es su diabetes tipo 2 o otra enfermedad que pueda acontecer. Acá de vuelta les doy este horrible panorama les voy a leer. Miren, acá en comparación al del tipo 1, acá los valores de la glucosa son 600, 800, 700, 1200. Nosotros nos volvemos loquitas cuando tenemos esto y le llamamos al médico a preguntar si es que no le quitó de la vía al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudo haber pasado que un salvaje le haya quitado de la vía y yo haya dosado la glucosa del suero, ¿verdad? Fíjense cómo tiene el sodio, ¿sí? Acuérdense que acá por cada 100 gramos el sodio disminuye. Por lo tanto, lo mismo cuando a vos te dé un valor normal de sodio en una persona que tiene altísima glucosa, tenés que hacer un cálculo para ver si le vas a agregar el sodio, ¿sí? Fíjense, el potasio está normal, el magnesio, el cloro, todo está normal. Pero a este pues también tenés que darle la insulina, ¿sí? Entonces también no te vaya a dejar guiar por el potasio. Tenés que, tenés que mirar si su potasio no tiene bajo, ¿sí? Si no tiene menos de 3,3. Si tienen 3 tenés que adosarle qué sé yo, a tu medicamento también cloruro de potasio, ¿sí? ¿Cuál es la otra diferencia? Que estos pacientes, como son ya pacientes que han pasado por diversas situaciones o enfermedades de base, tienen afectado la parte renal, que va a estar presente, no les digo tanto por esto, porque no dimos todavía renal, con la creatinina. La creatinina y la urea van a estar elevadas. Este paciente va a estar inconsciente,
¿sí? Y va a tener un vaído, va a estar totalmente como un estado de sopor tiene el paciente, que no comprende absolutamente. Fíjense otra diferencia, su osmolalidad tiene altísimo, altísimo. Y no tiene cetonas, ¿sí? No tiene cetonas. Toda la parte de la gasometría tiene normal su bicarbonato, su pH está normal, 7.3. Toda la parte de CO2, toda la parte de gasometría va a estar normal. El problema está en la deshidratación que presenta este paciente. Su problema es la deshidratación. Acá su problema es la acidosis y la cetonemia que tiene. Cetoacidosis metabólica tiene este tiene deshidratación. Este paciente, si no te das cuenta, puede quedarse dormido y hacer un paro respiratorio, se muere en sueño, ¿sí? Porque pierde el conocimiento. El descenso del sodio hace que pierda el conocimiento. Bueno, esta era la misma cosa que les había puesto para que tengan, para recordar siempre cuando ustedes se vayan ya a su cuestión, ya quiero que sepan eso, ¿sí? Porque son secretos de la montaña que ustedes siempre tienen ahí presentes, ¿verdad? Y que van a poder ya manejar, ¿sí? Bueno, la otra trastorno específico, solo del embarazo, no se tiene la causa conocida. Es, en estas personas aumenta el metabolismo en estas mujeres y empieza a crecer su vientre con una gran cantidad de líquidos y el niño también empieza a crecer en forma masiva. Esta mujer se vuelve una diabética gestacional no controlada y eh, puede ser totalmente tratada. Se la trata con insulina y se la trata con dieta y con un monitoreo perfecto. Si no está tratada, va a tener presión arterial alta y va a presentar la preeclampsia. Y probablemente luego de estos, de pasar de diabetes gestacional, pase a ser una diabética tipo 2. Les quiero comentar que esta mujer diabética gestacional controlada, una vez que pase el embarazo, después de 2 o 3 meses, queda totalmente normal. Esta ni se va a acordar de que tuvo, siempre y cuando haya sido controlada. ¿Cuáles son los efectos en el bebé si esta madre no es controlada? Exceso, los niños grandes al nacer, 5 o 6 kilos, ¿sí? En mayor riesgo a parto prematura, tienen distrés respiratorio y por lo general el niñito nace con hipoglucemia y puede tener un trastorno cerebro irreversible, ya que él está acostumbrado a un nivel de glucosa elevada y al salir, si no se le inmediatamente, si no se le coloca un suero glucosado, puede hacer una hipoglucemia irreversible. Y también tiene gran riesgo de ser un probable diabético con el tiempo, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver. Bueno, acá quiero, chicos, ¿cómo se diagnostica la diabetes? ¿Sí? Nosotros dijimos que un paciente es normal en ayunas cuando tiene de 70 a 100, ¿sí? Según ADA 2021, se hace el diagnóstico de diabetes only, para el tipo 2, ya que el tipo 1 ya te hace el diagnóstico en vivo y en directo. Allí, ¡pac!, se te cae y allí mismo vos decís, tenés diabetes tipo 1.
¿sí? Sin embargo, esto ya vieron ustedes que es mucho más complicadito. Entonces, la próxima clase nosotros les vamos a indicar cuáles son, cómo se hace. Les quiero avanzar diciéndole que nosotros para hacer esto le tomamos en ayunas a un paciente. Si tiene menor a 100, decimos que el paciente tiene una glucosa normal. Si tiene un paciente en ayunas entre 6 hasta 125, decimos que su glucosa en ayunas se encuentra alterado, pero todavía no le decimos el diagnóstico. Sin embargo, cuando tiene 126 y le repetimos otra vez, por si acaso, ¿por qué le repetimos? Porque pudo haber aplicadose un Flexicamin B12 que se aplican como agüita mansa a la gente, ¿sí? Se hacen el push de su cortisona, ¿sí? O haya ingerido una comida demasiado rica, o se haya puesto demasiado nerviosa, haya eliminado adrenalina y haya dado este valor. Entonces le repetimos en buenísimas condiciones y da en una sola muestra 126 o más. Le decimos, lamento mucho, tenés diabetes tipo 2 con una sola muestra. Ahora, si tienen unas tablas en las cuales ustedes sospechan que puede tener una alteración de la diabetes y puede ser un diabético tipo 2, ¿cuándo? Cuando tenés tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, etcétera. Cuando empezás a engordar, cuando empezás a tener hipotiroidismo, cuando empezás a tener heridas, cuando un montón de cosas que a vos te llaman la atención. Entonces se realiza una curva de tolerancia a la glucosa oral que vamos a ver la próxima clase, que consiste en tomar una muestra en ayunas, darle de tomar en el laboratorio 75 gramos de glucosa anhidra, se sienta al paciente y a las 2 horas exactas se le vuelve a quitar la sangre. Ven ahí la estimulación que tiene la insulina en 2 horas. Si le sale menor o igual a 140, le decís, señora, señor, usted está espectacular, no tiene ninguna alteración. Si le sale a tu paciente con cualquier número acá, le sale este de entre 140 y 199, sos ya una intolerante a la glucosa, quiere decir que ya tenés resistencia a la insulina, sos el famoso prediabético, que tenés que cuidarte como si fueras un diabético. Y si tenés 126 acá en ayunas, si tenés 130 en ayunas, ni nunca, jamás, ni jamás, ni súper jamás le podés hacer la curva. ¿Por qué? Porque si yo le doy esto, le puedo hacer un coma hiperesmolar. Le puedo levantar a 400, a 500. Porque le estoy dando, el enemigo le estoy dando. Entonces, no se hace esta prueba cuando tu paciente 2 veces se repitió y le salió 126 o más. Acá ya sos diabético, mi amigo, mi amiga, ya no hace falta, no hay vuelta que dar, ¿sí? Y vamos a trabajar también con un parámetro muy importante que nos mide la glucosa de 3 meses, que es la hemoglobina glicada, ¿sí? El cual se tiene parámetros correspondientes al paciente normal, al prediabético y al diabético, y es el seguimiento para el paciente al cual se le está tratando para ver si se portó bien en 3 meses. Esto vamos a volver a enfatizar en el otro. Bueno, chicos, tenemos
esta situación, la hipoglucemia. La hipoglucemia no es una enfermedad, sino que es una consecuencia de la hiperglucemia, ¿sí? Por lo general. ¿Cuándo se dice que hay hipoglucemia? Cuando desciende abruptamente el tenor de la glucosa. Por debajo de 70 ya podemos decir que tenemos hipoglucemia, pero este 70, 60, 54 y qué sé yo, a lo mejor no nos va a hacer tanto daño. Pero si tenemos por debajo de 50, ya podemos tener una alteración cerebral. Los síntomas, cuando un paciente tipo 1 está siendo tratado con insulina, debe ser instruido tanto el paciente como el pariente, ¿sí? Ya que el paciente presenta alteraciones que se llaman neuroglucopénicos y también físicos como palpitaciones, sudoración, sensación de hambre. El paciente se vuelve así muy, muy susceptible. Y estos es la confusión mental, la visión borrosa, los bostezos. Y antes que se caiga el pariente, ya tiene que hacerle, miren, antes de la sospecha hay que efectuar la glicemia capilar. Generalmente el que tiene insulina tiene que tener el equipo, las tiras para hacerlo en forma capilar o tiene que tener el aparatito que tiene que estar impresionantemente estandarizado, ¿sí? ¿Cómo se trata? Dándole carbohidratos simples, ¿sí? No le vayan a dar una torta, no le vayan a dar algo que está complicado. Tiene que ser jugos, azúcar directamente para que pueda levantar. Si es, y hay actualmente glucosa ya en pastillas, ¿sí? Y si es que llega a caer directamente, tiene que ir al hospital. Luego de eso recién se puede preguntar por qué sucedió esto. Bueno, la clasificación de la hipoglucemia hay muchísimos, ¿sí? Está la espontánea en ayunas, es cuando hay una enfermedad orgánica subyacente grave que secreta gran cantidad de insulina, como están cuando tienen un tumor de páncreas, ¿sí? Y las reactivas son las ocasionadas por estímulos. Cuando se administra en forma excesiva la glucosa, la insulina, cuando está tomando el alcohol, ya que reduce la gluconeogénesis, en individuos que se sometieron a una intervención quirúrgica y por acción de ciertos fármacos, ¿sí? En todas estas puede producirse la insulina. Vamos a ver en la otra clase cómo cómo podemos saber el por qué le pasó y cuáles son los análisis que nos pueden decir por qué tuvo hipoglucemia tu paciente. Lo primero que tiene que hacer, glucosa capilar, ¿sí? Y luego darle de tomar. Chicos, esto le había comentado que la concentración de la glucosa es mayor en el plasma que en los eritrocitos, pero les sirve muchísimo a ustedes para poder evaluar el instante exacto en el cual está pasando el paciente. El paciente que presenta glucosa alta por encima de 160 a 180 elimina la glucosa por orina. A eso se denomina glucosuria, ¿sí? Generalmente, fíjense, 180 y 160 y 180 se denomina umbral renal, por debajo de los cuales la glucosa es totalmente reabsorbida, ¿sí? Existen varias causas. Puede ser cuando tiene, la primera es la elevación de la glucosa, ¿verdad? La otra es la gran cantidad de carbohidratos en un momento determinado y que esa velocidad supere la capacidad del hígado para captarla. A esta se le denomina glucosuria alimentaria. Está la que tiene baja filtración glomerular en pacientes ya renales, en los cuales se filtra también proteína y glucosa, y defecto en la capacidad de reabsorción. Estas son las causas principales. Estas glucosurias se hacen en estas tiras
reactivas y solamente a ustedes les damos cualidad. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, contiene, ¿sí? Si queremos cuantificar, hay que hacer de otra manera. Bueno, el laboratorio en el diagnóstico de la diabetes, la primera cosa es en ayunas. Vamos a ver la próxima clase por qué a veces de en ayunas no les dice nada. El de ayunas, chicos, es lo que tienen en ese momento. Es sumamente importante. Es sumamente importante, pero a veces no les dice nada, ¿sí? No les da para el diagnóstico. Pero sin embargo, en algunas otras sí le da. Si a mí me hacen y yo tengo 200, soy diabética. Si tengo 600, obvio. Si tiene 1200, obvio, ¿sí? Bueno, la curva de tolerancia se utiliza para hacer el diagnóstico teniendo en cuenta ciertos parámetros y un cierto seguimiento que vamos a aprender en la próxima clase. La hemoglobina glicada es fundamental el pedido para el seguimiento de un paciente diabético. La fructosamina es la glicación de la albúmina con la glucosa y se usa en las mujeres con diabetes gestacional, ya que en ellas la hemoglobina no es estable. La glucosuria, la cetonuria también forman parte del laboratorio de un paciente diabético. La microalbuminuria o proteinuria son unos análisis que demasiado importantes ya que preconizan la, la probable reacción renal. Bueno, esto vamos a volver a ver. Fíjense, la glucosa en las ayunas, saludable cuando tiene menos de 100. Eso hoy estamos aprendiendo porque quiero que para la próxima ustedes esto totalmente, esta es la alterada y esta es la diabética, ¿sí? La prueba de tolerancia, saludable, tolerancia a la glucosa si está menos de 140 y por encima 200. Y esta es la prediabetes, donde hay un riesgo aumentado de diabetes y ya la diabetes propiamente dicha, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención, chicos, y necesitamos, creo que, conversar con la niña o el niño que está de, ¿cómo se llama? Que está siendo el delegado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Nada, nada. Ok, nos vemos, chicos, que les vaya bien.